Esto es Al Otro Lado, un espacio creado por Sin Instrucciones para hablar de la vida sin máscaras. Aquí nos acompañan expertos que sienten, profesionales que se atreven a mostrarse vulnerables y personas que, como tú, buscan entenderse desde la realidad de su historia. Hablamos de salud mental, cuerpo, emociones, vínculos y propósito, porque el bienestar integral no se enseña, se vive, se comparte y se siente. Bienvenido Al Otro Lado, el podcast donde la ciencia tiene razón. A veces todo pesa y no sabes ni por dónde empezar, pero saber también es parte de tu historia. Esto sin instrucciones. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de Al Otro Lado, nuestro podcast exclusivo de Sin Instrucciones. Y hoy estamos de viaje. Hoy yo dije, no, pues tocó ponerse esta mochila, vámonos de paseo. Me fui por allá a Argentina. Hoy estamos desde Argentina con María Victoria Romero. Vamos a hablar de un tema maravilloso, porque María Victoria es nada más y nada menos que licenciada en educación, tiene un magíster en todo lo que es la parte educativa, todo este acompañamiento vocacional, todo el estar ahí a mano con lo que viven dentro del proceso educativo nuestros jóvenes, y también es coach odontológico. Entonces va a ser muy interesante esta conversación de dar esa mirada a la gestión emocional, pero dentro de todo el ámbito educativo. Entonces, ¿cómo lo viven? ¿Qué pasa? ¿Qué podemos mejorar? ¿Cómo podemos fortalecer ciertos patrones que son muy importantes cuando nosotros hablamos de un proceso de crecimiento? ¿Vale? Entonces, pues Victoria, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muchas gracias, Katherine. Gracias por esta hermosa invitación. Va a ser un gusto poder compartir este momento contigo. Yo creo que para calentar motores, muchas personas hablan justamente, y eso es muy cultural, ¿no? Yo creo que va de muchos países de, bueno, tenemos que tener una buena gestión emocional, tenemos que manejar bien las emociones, es importante, sobre todo cuando estamos jóvenes, ¿no? Se tiene que aprender se tiene que mejorar esto, que si no, cuando esté en un trabajo, si no, cuando esté más grande, ¿qué va a hacer, no? Yo siento que es algo muy coloquial o muy común escuchar en ciertas culturas, pero hablamos de un poco esa emoción. ¿Cómo es esa emoción? ¿Qué lugar ocupa realmente la gestión emocional en el proceso y en esa travesía de nuestra vida desde tu saber y entender? Bueno, muy interesante, Katherine, lo que estabas comentando. Em, Primero partir de que la gestión emocional la, la podemos trabajar a lo largo de toda la vida, ¿sí? Ujú, Es una herramienta muy potente para construirla y traerla como recurso consciente ujú, desde niño, por supuesto, como tú lo has dicho, desde joven, adolescente, ujú, porque entiendo que lo traes específicamente por su incorporación en el sistema educativo, total. pero también, sí, de adulto y de tercera edad. ¿Qué Ujú, nos brinda esa posibilidad? Poder mirarnos desde un ujú. lugar distinto para poder transitar aquellos caminos que queremos construir. Ahora, hay una diferencia muy grande que siento que a veces la perdemos o perdemos como el norte y empezamos a meter un poco todo en una bolsa, pero hay una diferencia muy grande que es gestión emocional, ¿no? O digamos que ese control adecuado del proceso emocional, y otra cosa que es la autogestión emocional, que ahí empiezan, algunas personas no las mezclan un poco, otras personas no lo separan demasiado. Podemos dar desde tu conocimiento, estos 20 años que llevas aplicándolo y realizándolo, esa diferencia de cómo podríamos hablar de una gestión emocional y cómo podríamos hablar de un autocontrol emocional. Bien, me gusta más, me quedo más con la gestión emocional que el Ujú, control, ¿sí? Porque el control, de alguna manera, lo que estamos haciendo es como encorsetando, es no dejando que salga la ujú, emoción. En cambio, la gestión la podemos reconocer, podemos saber de dónde viene, podemos ver por qué aparece, por ejemplo, cuando aparece un miedo, de qué nos ujú, habla el miedo, y gestionar ese miedo es lo que nos va a dar la posibilidad de hacer un cambio para buscar un ujú. resultado distinto. En cambio, el control es, como bien dice la palabra, es algo que me condiciona.
El Ujú. Me trabajo limita, ¿no? interesante, exactamente, es hacerlo a partir del reconocimiento y la posibilidad de ver qué emociones tengo, qué emociones habito, y a partir de allí empezar a comprender por qué estas emociones aparecen, de qué me hablan y gestionarlas. Y acabas de nombrar la emoción justamente del miedo. Desde tu punto de vista y en esta parte de este compendio educativo, que también siento que es diferente, ¿no? O sea, es diferente hablar de Ujú. quizás una gestión emocional directamente en el hogar, quizás cuando ya estamos un poco más entrados en años, lo que tú decías, ya pues en una etapa un poco más adulta, pero si lo hablamos de un joven dentro de su proceso educativo, ¿cuál crees tú que es la emoción más difícil de llegar a poder gestionar o a poder reconocer, a poder manejar, porque también sabemos que hay factores que nos pueden desencadenar ciertas emociones? ¿Cuál consideras tú que es la más compleja? Interesante, podemos decir que el miedo es como la emoción madre, ¿sí? Donde al interior incluye otros tantos de emociones. Ujú, Si hoy me pides una como para que la podamos abordar, con la cual podamos traer a esta conversación para ujú, entenderla, podríamos decir que es el miedo, ¿sí? ok, Porque el miedo es una emoción que nos cierra posibilidades y en el ámbito educativo nos cierra posibilidades en el trayecto formativo. Si yo ujú, tengo miedo de rendir un examen, ujú, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar el miedo, que lo tengo de una manera muy inconsciente, y a lo mejor me paralizo frente al examen, huyo, ¿sí? De esa posibilidad, o ataco, que son los defensores, ¿sí? Del miedo. Entonces, sería interesante quizás tomar como madre hoy, ujú, puntualmente, para este contexto que estamos en este encuentro, abordar esa emoción del miedo. El miedo nos paraliza, el miedo nos dificulta esta posibilidad de encontrar respuestas, ¿sí? A lo que estamos buscando. Entonces, es muy interesante poder entenderlo cómo el miedo se manifiesta a través de la corporalidad. Algo que cuando tengo los encuentros con mis alumnos, bueno, lo trabajamos un poco, a ver cómo se manifiesta la ujú, emoción del miedo desde el cuerpo. Es un cuerpo que se cierra, que protege el pecho, que es lo más sagrado que tenemos, ujú, donde bajamos la mirada, ¿sí? Empezamos, cerramos puños, nos cruzamos de piernas, nos cruzamos de brazos. sí, Son todas manifestaciones de empezar a protegerme, porque yo lo que estoy pensando es que hay algo que me va a dañar, hay algo más ujú, peligroso afuera, por lo cual sí, mejor me protejo. Y ujú, eso se manifiesta, por supuesto, en el trayecto educativo, porque claro, me cierro, entonces no permito, ¿sí? Que ujú, lo que tiene que suceder pueda acontecer. No voy a rendir, empiezo a retrasar mi cursada, no me animo a hablar en clase, no puedo entablar un vínculo con el profesor para sacarme una inquietud, y eso empieza a sí, generar, ¿sí? Todo un camino que empieza a obstaculizar el trayecto ujú. formativo. Ujú. Ahora, tú hablas mucho de cómo se puede percibir las características de ese miedo, ¿no? Entonces, ya reconocemos una de las emociones más fuertes, que digamos que en esa autogestión es compleja, que ya la reconocimos como el miedo y reconocemos también cómo se expresa desde la corporalidad, desde la, digamos, el visual directo, esa expresión, esa situación de miedo. Ahora, si nuestros jóvenes empezamos nosotros, supongamos que en este momento nos están escuchando el equipo docente, puede ser los padres, las madres, y empiezan a reconocer con esa corporalidad que mi hijo está viviendo esta emoción de miedo. Pero en este caso vemos que nuestro hijo, nuestra hija o nuestro alumno no está superando esa emoción, no la está trascendiendo, se nos está quedando ahí en la emoción. ¿Cómo podríamos ayudar a nuestros jóvenes no solamente a que reconozcan desde la corporalidad, desde el sentir esa emoción, sino a poder empezar a sobrellevarla, superarla y autogestionarla adecuadamente? ¿Cómo considerarías tú que fueran esas características o esas herramientas? Bueno, primero siempre partir de reconocerlo, ¿sí? De poder, lo que también siempre transmito es como que
empezamos como a mirarnos con otra lupa, ¿sí? Donde hasta acá me venía mirando de una forma. Bueno, ahora la invitación es mirarnos desde otro lugar. Por eso siempre la imagen de la lupa es algo interesante. ¿Por qué? Porque es reconocerme. Tengo miedo. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando tengo miedo? Me estoy defendiendo de algo. ¿De qué te estarías defendiendo? Y me estoy defendiendo en que no me siento con capacidad, como muchas veces dicen, que habría que desarmar esa palabra que es tan fuerte, no me Sí. siento en condiciones de afrontar un examen. Muy bien. Ujú, Y eso se manifiesta, como dijimos, en el cuerpo, en el sí, pensamiento digo, tengo miedo, ¿sí? ujú, Y esa emoción que palpita rápidamente. ujú, ¿Cómo hago para poder empezar a caminar luego de este reconocimiento, abriendo espacios de conversaciones, por ejemplo? Hablo, en este caso vos has traído la figura paterna, materna, has traído la sí, figura del docente, ujú, también la figura de los pares, ¿sí? Que ujú, circula mucho, donde tengo miedo de que me acepten en un grupo, ¿sí? sí, De compañeros. Abrir espacios de conversaciones es muy poderoso. Entonces poder decir, sí, frente a esta situación tengo miedo, busco ayuda para poder gestionarlo. Y ujú, poner en palabras, por ejemplo, al docente, profesor, tengo miedo de rendir este examen, porque en ese ujú, momento me transpiran las manos, tengo ujú, palpitaciones, se me pone la cabeza en blanco, estoy sí, pudiendo poner en palabras lo que me está pasando y estoy dando ujú, lugar a que el otro entre en mi mundo. Y esa conversación es muy poderosa. claro. ¿Sí? Entonces, una forma, una primera manifestación es poder abrir un espacio de conversación. Y otro Ujú, que es muy interesante, que siempre en los encuentros y en los talleres que realizo, es buscar la emoción opuesta. Por ejemplo, la ok, confianza, ¿sí? ¿Qué me da ujú, confianza? Y me ujú, da confianza, por ejemplo, estar en un grupo de amigos, ujú, donde me siento también que si me equivoco, sé que no va a pasar no nada, pasa porque nada. me van a Ujú, aceptar, porque voy a seguir perteneciendo. ujú, Trato de llevar esa emoción de la confianza a ese sí, espacio que me genera miedo. ujú, Entonces, digo, bueno, a ver, si me equivoco ante este examen, ¿me va a pasar algo? No, ujú, ¿sí? Empezar a hacer como una polaridad de aquella emoción que a mí me potencia, que a mí me da la herramienta para hacer todo lo contrario. ¿Qué es? Abrirme, ¿sí? Esto ujú, que con la otra me cerraba, en esta claro. emoción de la confianza tengo la posibilidad de, bueno, voy con lo que tengo, Ujú, con mi vulnerabilidad, ¿sí? sí, Entonces, eso, por un lado, abrir un espacio de conversación, por el otro lado, traer desde el cuerpo, la emoción y el lenguaje que me ofrece una emoción opuesta como la confianza, sí, tratar de ponerle en juego en esa situación y hacer consciente de por qué ese miedo me está protegiendo, de ujú, qué me está protegiendo. Esos ujú, tres puntos, como primera inducción, sería interesante para trabajarlo, por ejemplo, un papá, ¿sí? Un sí, profesor, un director, y ujú, a partir de ahí, bueno, ir haciendo como movimientos a partir de sí. esta observación para que el resultado que quiero sea diferente. Ujú. Mira que hay algo, dos cosas que me parecen interesantes cuando tú lo hablabas y yo decía, bueno, está genial, es una excelente manera de manejarlo, ¿no? Pero creo que deberíamos partir sobre todo en nuestras entidades educativas a dejar de asumir que todo es normalizado. Entonces, pues sí, es normal que le suenen las manos, pues es que no, y empezamos a poner excusas. Es que no lo quiere hacer o no lo quiere presentar porque seguro no estudió, por eso es que no quiere hacer el examen. Sí, empezamos como a normalizar ciertas emociones que son realidad y que no Ujú, implica que el sentir esa emoción, nuestros jóvenes estén sencillamente evadiendo un problema, sino que es normal, es una sensación corporal, es una vivencia, es algo que nos está ocurriendo. Que si nosotros empezamos a partir de ese concepto, lo primero que deberíamos hacer es dejar de normalizar ciertas situaciones. Lo mismo pasa en casa. ¿Cómo le vas a tener miedo a eso? ¡Qué tonto! ¿Sí? Entonces empezamos a utilizar palabras que no son tan adecuadas y pues tu ujú. capacidad de tener miedo a mi capacidad de tener miedo va a ser diferente. Así vivamos en la misma Totalmente, casa, así seamos sí. familia, ¿sí?
Pero yo siento que es un poco salir de ese contexto y darle el valor a la emoción que está sintiendo Por nuestro joven, supuesto. porque tú decías algo importante, María, y era expresarlo. Y a veces siento que nuestros jóvenes no lo expresan porque me van a decir que yo soy débil, me van a decir que yo soy tonto, me van a decir que eso no importa, me van a decir que Ujú. igual lo tengo que hacer, porque pues obviamente estamos a veces ante sistemas un poco castrantes, ¿no? Y esa castración puede partir de invitarme a mí a tener mucho más miedo sin querer, ¿no? Y Ujú. también está el otro concepto, tú decías, bueno, reconocemos, ¿sí? Cuando ya empezamos a ejecutarlo, reconocemos, lo expresamos y buscamos el contra, ¿no? Entonces, el contra que en vez de cerrarme, pues me aperture, me motive, me invite. Y siento que también a veces nos podemos quedar un poco en el aire, por acá se dice un poco en el aparato, pero nos podemos quedar un poco en el aire porque como de por sí invalidamos la emoción que está sintiendo nuestro joven, para darle ese contra es que tú sabes que lo puedes hacer, pero no le damos realmente un punto de partida o un proceso de acompañamiento. Entonces yo siento que es muy valioso también nosotros y ustedes que nos están escuchando empezar a analizar cuántas veces he invalidado la emoción del otro o mi propia emoción. Cuántas veces he dado por sentado que esa emoción es normal porque como yo no la siento, el otro no tiene por qué sentirla. O por el contrario, como yo ya la he sentido, ya yo pasé por ahí, que son cosas que a veces dicen los padres, ¿no? Entonces yo siento que es importante hacer este proceso con mucha conciencia, con mucha realidad. Y Ujú. sobre todo, sabemos que el sistema educativo en algunos países genera una sobresaturación también al docente, entender que cada joven es diferente y cada situación es diferente. Y no porque tenga muchos años de experiencia ese docente, pues va a tener todas las respuestas. También es importante darse esa apertura, ¿no? Hay dos cosas que me parece que están muy, muy buenas. Una es que culturalmente la gestión emocional hoy tiene un lugar al lado de lo que es el contenido académico, ¿sí? Sí. El aprender desde lo académico. Hoy Ujú. hay algo que se llama alfabetización, ¿sí? Emocional, donde puedo articular la alfabetización académica y la alfabetización emocional. Y si bien sucede esto, porque no estamos exentos de docentes con muchos estudiantes en sus aulas, que es difícil decir, ah, bueno, él no rindió bien porque la emoción del miedo lo atrapó y eso no le permitió dar el examen que tenía que dar. O determinada persona, alumno, no hizo la actividad porque estaba con tal emoción. Eso es muy difícil porque hay que seguir determinados patrones, hay que seguir determinados lineamientos y curriculares a los cuales hay que Ujú. darle respuesta. Pero en este punto, la invitación que yo hago y que generalmente es la que traigo, es a que a Ujú. partir de saber y de comprender desde el registro personal que la Sí, emoción me va a disponer de una manera u otra ante el alcance de los resultados que quiero, ya la empiezo a total, mirar. total. Entonces, es más autonomía en esta gestión porque de alguna manera voy a empezar a armar como mi valijita de herramientas. En esta Correcto. valijita de herramientas, ¿qué es lo que voy a poner? Y bueno, Ujú. ante una situación del miedo. Bueno, ¿yo qué hago? Me reconozco, sí, tengo miedo, ya lo observé desde mi corporalidad, estoy sudando las manos. Bueno, ¿qué puedo hacer? Abrir un espacio de conversación con el docente, mostrar mi Ujú. vulnerabilidad. No Ujú. desde el lugar de aprovechar todos los exámenes y enmascararme en ese traje Sí. para no hacer lo que necesito hacer para aprobar determinada materia, ¿no? Ujú. Sino con Total. responsabilidad. Pero no lo veo, digamos, como una responsabilidad del docente o del adulto, Ujú. sí un acompañamiento, pero no una, una manera de justificar por qué su alumno no hace tal o cual cosa. ¿Se entiende? Total. Ujú. Es yo, alumno, estoy transitando esta emoción
Sí, veo de qué me habla esta emoción y con qué recursos, con qué herramientas me la puedo gestionar. Hoy lo haré un correcto. poquito, otro día lo haré un poquito más, otro día volveré a punto cero, pero a Ujú. partir de esa toma de conciencia, esto que yo digo, me estaba mirando con una lupita de acá, bueno, ahora lo estoy invitando a que se miren de acá, ¿sí? Y con Correcto. eso, bueno, ver qué puedo hacer distinto. Ujú. Estoy súper de acuerdo. Y una de las cosas, con base en lo que tú acabas de decir, es, bueno, ¿cómo podemos enseñarle o podemos acompañarle a que esa persona empiece a reconocerse a través de lo que siente? Porque siento que es muy valioso cuando hacemos ese acompañamiento, cuando les ayudamos a que puedan reconocer ciertas emociones, ciertas vivencias, ciertas sensaciones y empiecen a poder transitar adecuadamente lo que sienten. Bueno, ahí hay algo muy interesante con lo que también trabajo mucho, que es con lo experiencial, ¿sí? El cuerpo es magnífico sensor de lo que vamos aprendiendo y muchas veces, digamos, en esta cultura más occidental, que es más del pensar y más de la Ujú, razón, nos olvidamos del cuerpo con todo ese ujú, poder magnífico que tiene, que percibimos, pero con una capacidad muy sensible si realmente nos detenemos y lo escuchamos. sí, Una linda forma de aprender a gestionar la emoción y de escuchar la emoción que habito es a través de los ejercicios experienciales, ¿sí? ujú, Habitando, bueno, diferentes actividades donde puedo sentir qué me pasa con la emoción, donde puedo sí, conectar desde la corporalidad con la emoción y a partir de ahí ver, bueno, cómo puedo dar un pequeño cambio, cómo puedo hacer ujú, un pasito hoy, ¿sí? Ir ajustando y reajustando ese engranaje ujú, sabiendo que habitamos todo el día emociones. Si ujú, hacemos un registro, todas las personas pasamos a lo largo del día por un sinfín de emociones. Me levanto y sí, estoy con una emoción, llegó el mediodía y estoy con otra, ujú, a la tardecita tengo otra. Si empiezo a registrarme, voy a ver que hay algunas que se repiten en constante, ¿sí? sí, Y otras que son más pasajeras. ujú, Depende de mí y de esa observación que haga, cómo las sí, voy a ir transitando y habitando. ¿Me quedo más en una total, emoción del enojo porque no aprobé ujú, una materia, porque cuando hubo que hacer el grupo, mi grupo no me dejó hablar, ¿sí? ujú, Me sentí retraído? Bueno, es claro, empezar a hacer registro, mucho ujú, registro de mi propia persona, de mi propio ser. ¿Desde dónde? Desde sí. el cuerpo, desde lo que me digo y desde lo que siento. Ahora, ahí empezamos a ya tener un factor interesante que es esa fragilidad, ¿no? El Ujú. sentirme quizás vulnerable ante esa situación, ante esa emoción o ante lo que estoy transitando. ¿Qué tan importante es para ti reconocer esa fragilidad como parte fundamental de ese autoconocimiento emocional? Es el todo. Si yo no me reconozco un ser vulnerable, difícilmente voy a poder hacer una transformación de Ujú, algo que me está incomodando, ¿sí? ujú, Si no me voy a poder poner en ese lugar de, bueno, esto soy yo, esto es lo que estoy transitando, pero con mucha intención de poder modificarlo, ¿sí? ujú, Porque me interesa hacer acciones diferentes, es muy sí, difícil poder gestionar una emoción. Entonces, la apertura principal es decir, sí, reconozco mi vulnerabilidad, pero la ujú, quiero trabajar, ¿sí? Para ujú, fortalecerla, para encontrar cuáles son mis mesetas, cuáles son mis puntos que me cuesta todavía flexibilizar. ujú. Entonces, de sumamente importancia reconocerme como un ser vulnerable. Pues con base en lo que veníamos hablando, a mí me parecerían importantes dos cosas, ¿no? Una es, bueno, si sabemos que alguien en este momento vive distintas situaciones, está en ese proceso de reconocimiento, de la gestión emocional, de la transformación de su emoción, ¿qué prácticas podría utilizar en el día a día? ¿Qué podríamos hacer nosotros en el día a día? Eso va para cualquier edad
también, que nos puede ayudar no solamente a reconocer esa emoción, sino también cómo a dar un puntapié en esa autogestión. Algunas de las que trabajo en consultorio Ujú, con los diferentes personas que vienen a verme y en los talleres también, Catherine, es la respiración, ¿sí? La ujú, respiración consciente tiene un valor muy grande y trabaja muchos aspectos biológicos de la sí, persona. No es solamente respirar por respirar. Como primer punto es darnos cuenta de que porque respiramos estamos vivos, ¿sí? total. Cuando dejamos de respirar es porque tenemos nuestra última exhalación, entonces Ujú, poder hacer consciente eso ya es de mucho poder. Y después, sí, ante una situación donde estoy con ansiedad, donde estoy ujú, con miedo, como hemos trabajado hoy puntualmente en este encuentro, donde también habito la tristeza, poder inhalar y poder exhalar y hacer esa respiración de una manera consciente es ujú, una buena herramienta, ¿sí? ujú, Otra que también es muy interesante, trabajo con el aspecto de los cuatro elementos que conforman sí, la naturaleza, ¿sí? El agua, el aire, la tierra y el fuego. ujú, Trabajar con el elemento agua, ¿sí? El agua que implica la morosidad, esto que es agua que tenemos en la panza cuando estamos por tener un bebé, ujú, que es lo que protege, es un agua sí, muy, es como ese espacio de protección, pero de un lugar de mucha morosidad. Esa ujú, conexión con el agua también me ayuda a bajar esta ansiedad. Entonces, una invitación es darme un baño donde pueda correr un agua tibia por mi cuerpo, sí, abrir una canilla y poder lavarme no las manos, sino sentir esa agua que corre, ujú, estar en un ujú, arroyo, quienes vivimos cerca de las sí, montañas, ¿sí? Y poder poner nuestros pies. Siempre desde un lugar de mucha conciencia, extraer del ujú, inconsciente al consciente este sí, registro que estoy haciendo, ujú, empezar a calmar eso que me está diciendo que hay un peligro, pero que si total. realmente lo pongo en situación, me doy cuenta Ujú, que eso tiene que ver con cuestiones muy ancestrales, ¿sí? sí, Cuestiones de supervivencia sí, y no con algo que realmente me va a pasar. Entonces, a ujú, lo mejor estoy en la universidad, estoy en el colegio, estoy por ingresar a una entrevista de trabajo, estoy por conversar con alguien que tengo una conversación difícil. Bueno, hago mis respiraciones. Como yo siempre les digo, nadie se va a dar cuenta. Es de claro, ustedes para ustedes. Voy un espacio donde puedo abrir una canilla y siento el agua que me calma, ¿sí? Es trabajar una vez más ujú, desde el cuerpo, con este tal gran registro que me permite lo experiencial. Estas dos, como para no sí. abrumar mucho a la audiencia, pero hay muchas, muchas otras herramientas. Me gusta de esas 2 que has dicho varias cosas y creo que es justamente, en sentarnos a ser más conscientes del aquí y del ahora. Pero siento que también con lo que nos acabas de decir, abre muchas puertas y eso es algo que me parece interesante para que lo sepan las personas que se están conectando con nosotros, y es que más adelante vamos a tener una serie de talleres contigo donde y eso quiero que lo podamos explicar para que importancia a estos talleres, donde no solamente vamos a hablar de esas técnicas, de esas estrategias, sino que son talleres que yo siento que son muy vitales cuando estamos en un proceso, bien sea vocacional, en un proceso de reconexión conmigo mismo, en un proceso de búsqueda de mis primeros empleos, por ejemplo, Ujú. o de transformarme, porque a veces también iniciamos en un área y nuestra emoción también invita a transformarnos y siento que va a ser valiosísimo para que ustedes ahí se empiecen a proyectar estos espacios que vamos a tener contigo, donde vamos a poder entender mucho más de estos procesos, profundizar mucho más en estas estrategias, pero quiero que tú de primera mano les expliques a la audiencia por qué es importante acudir a estos espacios, por qué van a ser valiosos estos espacios, que siento que va a ser vital para que cada uno tome la decisión si le resuena o no, ¿no? Bueno, podemos hacer ahí como una pequeña introducción. Tiene que ver con este proceso que hoy hemos convidado.
un poquito en este encuentro como para acercar la importancia de poder reconocernos a partir de gestionarnos emocionalmente. Ujú. Como hemos dicho, la emoción la habitamos a lo largo de todo el día, somos seres emocionales, entonces no lo podemos escindir del resto de lo que hacemos, del conocimiento académico, del conocimiento intelectual, del hacer, ¿sí? En un trabajo. Entonces es vital poder Ujú. estar y reconocernos. ¿Cuál es el próximo paso luego de reconocerlo? Trabajarlo. Entonces, ¿qué aparecen ahí? Empiezan a trabajar, por ejemplo, creencias limitantes. ¿Qué vamos a hacer en estos encuentros que vos nombrás? Trabajar esas creencias limitantes. ¿Y qué hay atrás de esas creencias limitantes? ¿Cuántas creencias tengo al día? Abrir espacios de conversación. Lo poderoso que es abrir un espacio de conversación es maravilloso y cuando lo puedo hacer con sentido, abre muchas posibilidades. El Total. empezar a decir, estoy habitando esta emoción, me hago cargo de que la habito, Ujú. ¿sí? Y bueno, no es que la niego ni que la quiero sacar rápidamente, sino que empiezo de a poco con estas técnicas y con estas herramientas que vamos a ofrecer en los talleres a poder acortar el tiempo que esté esa emoción que no me está dando los resultados que busco. Total. Entonces, es un poco de empezar este camino desde este otro lugar, esa lupa que les digo, esa lamparita que no la apaguen más, porque a partir de Ujú. ahora me estaba mirando, Catherine se miraba de un lado y ahora ya se está mirando desde otro. Sí. Es eso, es esa posibilidad maravillosa que me da el autoconocimiento. Yo Ujú. siempre les digo que el autoconocimiento es el poder más fuerte que podemos tener para transitar la vida, porque a Así. partir de ahí vamos a tomar decisiones Ujú. desde un lugar y no desde otro que me lleva a tirarme para abajo, a Ujú. imposibilitarme, a frenarme, a congelarme, ¿sí? Sí. Porque lo voy a hacer con miedo, pero lo voy a Ujú. hacer, Claro. ¿sí? Lo voy a hacer con ansiedad, pero lo voy a hacer Ujú. porque estoy Total. reconociendo de qué me habla esa emoción. Ujú. Entonces, el espacio del autoconocimiento es una herramienta maravillosa para transitar absolutamente todas las etapas de la vida, porque en cada Total. una de ellas tenemos diferentes situaciones que sortear. Y Ujú. si Así estoy es. en un espacio de autoconocimiento y sé cómo va mi cuerpo a manifestarse ante una Ujú. situación, qué emociones van a ser las primeras que van a aflorar, qué es lo que me voy a estar diciendo permanentemente, cómo van a ir ahí apareciendo estas creencias limitantes, bueno, eso me va a posibilitar o a Ujú. imposibilitar esa búsqueda del objetivo que tengo. Y esto lo digo para niños de 6 7 años y para Sí. adultos mayores de 74 75 años, ¿sí? Es algo transversal, porque Claro. somos seres emocionales. Ujú. No, y esto va para todo. Yo siento que es muy importante que ustedes entiendan que es un inicio en el proceso que si todos lo pudiésemos hacer y todos tuviéramos la conciencia plena de decir la importancia, no solamente de reconocer mi emoción, sino también de gestionarla, de confrontarme con esa emoción en algunas situaciones, de transformarla, sería vital porque podríamos mejorar, podríamos trascender, podríamos ver procesos o situaciones. Como tú dices, con un lente diferente, con una lupa diferente, que eso es lo más bonito que vamos a hacer durante estos procesos. Así que la invitación es a que todos ustedes empiecen a cuestionarse, ¿no? ¿Qué me resuena? ¿Qué no me resuena? ¿Qué me hace falta? ¿Será que esa situación, será que esa emoción que estoy sintiendo, será que cada vez que hablo de repente lo estoy hablando de mi creencia limitante, de mi carencia, de mi situación actual? Bueno, sí, podemos tener N cantidad de situaciones. ¿Qué estoy haciendo en este momento para transformarlas? ¿Qué estoy haciendo en este momento para salir de esa situación? ¿Qué estoy haciendo en este momento para acompañar a mi joven a que transite esa emoción? Entonces, yo siento que va a ser muy, muy valioso para todos. Siento que este encuentro también es maravilloso, como una abreboca para todas las personas que están allí y empezar a qué me resuena, qué no y qué puedo empezar a realizar. Y yo no quiero que nos vayamos, María Victoria, sin algo que me parece crucial y es desde esa naturalidad, desde esa empatía, desde ese conocer
hace muchos años esta situación. ¿Qué le podrías tú decir a alguien que siente en este momento que las emociones lo están gobernando? Y una de las recomendaciones es, bueno, asista a los talleres que se vienen próximamente, pero más allá de eso, ¿qué le podemos decir a esa persona que hoy se siente muy perdido o perdida ante situaciones solo porque siento que mi emoción me está gobernando mi decisión en este momento? Por supuesto que primero invitarlo a que respire, a que pueda conectar con la respiración para tener una calma interna. Luego a que pueda detectar, ¿sí? Por ahí un ejercicio interesante es anotar la Ujú, lista de todo lo que le genera ese bloqueo, ¿sí? ¿Qué le imposibilita? Bien. Como seguramente es una persona que, como bien vos lo has dicho, está atrapada en esa emoción que lo está bloqueando, solo o sola, no sé si es en este primer punto donde va a poder transitarlo. Entonces, pedir ayuda, ujú, ¿sí? Es saber qué está evitando esa emoción y pedir ayuda. Pedir ayuda puede ser hablar con un par para que ese par pueda generar un espacio con un profesional, hablar con los padres, hablar con el ujú, docente, hacer ese listado y reconocer en ese listado, bueno, pero ¿esto es real o me lo estoy imaginando? ¿Es un miedo real que tengo o es un miedo imaginario? ¿Sí? ¿En qué se apoya este miedo? Si bien todas esas preguntas, que son las preguntas de indagación tan poderosas que nos posibilitan el coaching, es difícil quizás hacerlas en un primer momento a alguien que está como muy lejos de ese alcance. Bueno, es empezar a trabajar entonces con su corporalidad, que es lo que tiene más a mano, a través de la respiración, a través de buscar un espacio con una buena música que lo pueda calmar. Y luego de ahí sí dar este próximo paso, que es el pedir ayuda. Pues para mí me pareció un encuentro maravilloso que nos invita no solamente a reflexionar, sino también a abrirnos a la posibilidad de sentir, de poder gestionar y de poder empezar a transitar y a transformar mi vida de una manera diferente. Así que la invitación es a todos ustedes que se conectaron con nosotros el día de hoy a seguirnos en nuestras redes sociales sin instrucciones. Vamos a dejar también las redes sociales de María Victoria por si ustedes la quieren contactar. Y recuerden que dentro de nuestra red de Sin Instrucciones en Instagram vamos a estar publicando las fechas de cada uno de estos talleres para que ustedes se motiven a poder ingresar, poder conocer mucho más, poder hablar directamente con nosotros y, oye, me está pasando esta situación. Y ahí los vamos a estar acompañando igual en sus comentarios para que ese tránsito de las emociones no sea tan complicado, no sea tan difícil, no sea tan doloroso y podamos gestionarlo de la manera más adecuada. Así que nada, María Victoria, muchas gracias por contactarte con nosotros y hablarnos de ese aprendizaje tan valioso el día de hoy. Para nosotros un placer estar hoy en este capítulo contigo. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación sobre este tema tan poderoso y tan importante, sobre el cual estoy convencida que cada vez todos los espacios que evitamos deben tenerlo como algo a la mano para poder aportarle a sus empleados, a sus alumnos, en la familia, ¿sí? Debe ser moneda corriente, como decimos acá en Argentina, para poder trabajarlo. Va a ser un gusto formar parte de estos talleres y de estos espacios donde quienes necesiten poder transformar algo que les está sucediendo y que no están pudiendo, puedan Ujú. acudir y encontrar ahí una nueva posibilidad y puedan encontrar las herramientas adecuadas para dar ese paso en esa acción que los va a llevar a nuevos resultados. Así que, bueno, una vez más, Así es. muchísimas gracias por la invitación. No, a ti muchísimas gracias y a todos ustedes que se conectaron con nosotros el día de hoy. Recuerden estar ahí súper, súper pendientes de lo que viene y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo capítulo de Al Otro Lado. Estén muy bien. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Al Otro Lado, un podcast de Sin Instrucciones. Este espacio es posible gracias a un equipo que cree en el poder de hablar sin filtro, en la ciencia con alma y en la salud mental al alcance de todos. Recuerda que Sin Instrucciones
Ofrece espacios de bienestar emocional, talleres y acompañamiento psicológico a bajo costo, para que cuidar tu mente no sea un privilegio, sino una posibilidad real. Si este episodio te resonó, suscríbete en YouTube, síguenos en Instagram, @sininstrucciones, y comparte este mensaje con alguien que también necesite escucharlo. Yo soy Catherine Rendón y te espero al otro lado. No necesito que el mundo me entienda, solo un espacio que no me reprenda. Y eso encontré cuando decidí dejar de huir y hablar por mí. Tú que sientes que no encajas, que tu mente a veces no te deja en paz. Te digo esto desde lo real, hay un lugar donde puedes soltar y se llama Sin Instrucciones.